Y hoy vamos a investigar, vamos a ver los 10 agentes tóxicos para nuestros riñones. Entre estos 10 están los 3 que descubren estos investigadores de Harvard. Lo primero que encuentran que daña los riñones, estos investigadores, es la proteína animal. ¿Qué descubren? Que en grandes dosis la proteína de origen animal daña los riñones fuertemente. Un elevado consumo de proteína animal ejerce un efecto significativo sobre la función renal humana, ya que va a inducir a los riñones a que entren en un estado de hiperfiltración, lo que consiste en un aumento drástico de la carga de trabajo que soportan nuestros riñones. La hiperfiltración es comenzar a filtrar bien rápido la sangre, ¿sí? Para poder sacar toda esa proteína en exceso que nuestro cuerpo está recibiendo a través de la alimentación. La hiperfiltración no resulta perjudicial si ocurre de forma ocasional. Todos contamos con la reserva de función renal, tanto que podemos vivir con un solo riñón. Pero cuando estamos ingiriendo grandes cantidades de proteína día tras día, constantemente, en cada alimento, estamos obligando a nuestros riñones a que recurran a la reserva, a que constantemente, todo el día, estén hiperfiltrando la sangre. Este estrés, continuado a lo largo del tiempo, predispone a las personas que de otro modo estarían sanas a sufrir deterioro progresivo de la función renal. Entonces, el resumen del estudio: un elevado consumo de proteínas obliga a los riñones a trabajar a marcha forzada. Aún teniendo esta información, porque este estudio se hizo hace años, están teniendo mucho auge en la actualidad estas dietas cetogénicas, donde se eliminan carbohidratos y glucosa y se consume un exceso de proteínas. ¿Cómo se estresarán esos riñones de estas personas que siguen estas dietas? Y veo a muchos vegetarianos preocupados por alcanzar su ingesta diaria de proteínas. Y hacen unas mezclas asombrosas que, según ellos, para alcanzar los niveles de proteína que deben consumir al día, cuando por el contrario todos deberíamos estar ocupados en no excedernos en el consumo de proteínas. Imagínense, si los vegetarianos rayamos en un exceso de proteínas, ¿cuánto más los que consumen carne? Algo sorprendente fue que los investigadores no encontraron relación entre el deterioro de la función renal y la ingesta normal de proteínas de origen vegetal. O sea, cuando se hacía una ingesta normal, o sea, dentro del límite de proteínas de origen animal, los riñones entraban en hiperfiltración. No importa que fuera la cantidad o la dosis normal de proteínas que nuestro cuerpo puede digerir o que puede asimilar, que eso sabemos es una porción muy pequeñita de carne o de productos de origen animal. Pero cuando comían proteínas que vienen o provienen de los vegetales, del reino vegetal, no ocurría ese proceso de hiperfiltración. Al principio, se creyó que la función renal de quienes comían alimentos de origen vegetal era mejor porque había menor cantidad de proteínas totales. Dijeron, bueno, es que al final de cuentas los alimentos de origen vegetal no van a estar llegando a la misma cantidad de proteínas, pero ahora sabemos que se debe a que los riñones tratan de una manera totalmente distinta las proteínas vegetales que las proteínas animales. Al cabo de horas de haber consumido carne, los riñones se aceleran y entran en modo de hiperfiltración. Y esto sucede con una variedad de productos de origen animal. La ternera, el pollo y el pescado ejercen efectos similares. Por el contrario, una cantidad equivalente de proteínas vegetales no causó ese estrés en los riñones. Hicieron un estudio, le dieron de comer atún a un grupo de personas para medir la tasa de filtración renal. Al cabo de 3 horas, esa filtración renal se había disparado en un 36%. Y al resto de personas que estaban en el estudio, les dieron tofu en la misma cantidad de proteínas que tenía el atún y no se aumentó el estrés sobre los riñones. Por eso es que Dios, después del diluvio, le permite a los hombres el consumo de carne, porque lo que él quería era bajar la cantidad de años que vivían las personas. No porque la carne fuera un alimento nutritivo que el hombre necesitara,
Por el contrario, era un alimento nocivo para que los hijos de los hombres no se perfeccionaran en la maldad. Entonces, después del diluvio, cuando las personas antes del diluvio vivían casi 1000 años, se les provee de carne y comienzan a vivir no más de 120 años. Entonces, sustituir las proteínas animales por proteínas vegetales podría ayudar a ralentizar el deterioro de la función renal. Media docena de ensayos clínicos demostraron que la sustitución de proteínas vegetales reduce la hiperfiltración y la fuga de proteínas. Sin embargo, se tuvo que esperar hasta 2014 para que en un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo que duró 6 meses, que lo que significa es que doble ciego es que ni el paciente ni el médico, ni los pacientes, los participantes, ni los médicos saben a quién se le está dando placebo y a quién se les está dando la proteína, ¿no? La proteína animal en este caso. Dura 6 meses y se examina cómo procesan los riñones la proteína de soya en comparación con la proteína de lácteos, ya ni siquiera de la carne, porque ya la carne había quedado descartada, sino ahora con lácteos. En línea con todos los estudios anteriores, se determinó que la proteína vegetal ayudaba a conservar la función renal en los riñones enfermos, o sea que la enfermedad se detenía, no seguía avanzando. Con razón, la sociedad termina con los riñones destruidos y aún me sorprende cuánta fortaleza tienen nuestros riñones, cuánto abuso soportan nuestras coladeras y por cuántos años nos perdonan y siguen sirviéndonos sumisamente. Básicamente dan la vida por nosotros. Los últimos 2 agentes nocivos que encontraron estos investigadores son la grasa animal y el colesterol. Por eso es que el Señor prohibió el consumo de grasa. En Levítico, el capítulo 3, los versículos 16 y 17 nos dice, el sacerdote quemará la grasa sobre el altar como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. ¿Qué dice el texto? Toda la grasa pertenece al Señor. O sea que la grasa de los animalitos, que entra la grasa que está en la carne, la grasa que está en la leche, en el queso, en todos los productos de origen animal, está reservada para Dios. Pero ¿cuántos actualmente, como dijo el apóstol Pablo, sirven a su Dios el vientre y le ofrecen la grasa que el único Dios verdadero se apartó para sí mismo? Ah, pues ellos se la ofrecen a su Dios el vientre. Pero la grasa es santa, tanto la sangre como la grasa. Dijo Dios, no se toca, no se come, es para mí. Es como el diezmo, apartado, santo para Jehová. ¿Qué condenación se están acarreando o nos hemos acarreado los que le ofrecimos o le ofrecen a su Dios el vientre esta grasa? Ya la consecuencia sobre nuestra salud es lo de menos. La misericordia del soberano del universo, que no somos consumidos en el momento en que estamos tocando esto que Dios se apartó para sí mismo. Y Él nos deja claro, no la coman, es mía, ni la grasa ni la sangre. Fíjense lo que dice la inspiración. La carne se sirve despidiendo un fuerte olor a grasa. Es lo que le da olor. Si a la carne la asan sin la grasa, no llega ese olor. No huele, no huele a carne. Entonces, cuando les huela a carne, cuando les huela a ese manjar delicioso, es porque ahí está la grasa. Y dice, se sirve despidiendo ese olor porque conviene al gusto pervertido. Tanto la sangre como la grasa de los animales son consumidas como manjares deliciosos. Pero el Señor dio instrucciones especiales de que estas cosas no debían comerse. ¿Por qué? Porque su uso produciría una corriente sanguínea enferma en el organismo humano. ¿Y qué es lo que cuelan nuestros riñones? La corriente sanguínea. Y esa corriente sanguínea enferma nuestros riñones. El no prestar atención a las instrucciones especiales del Señor ha traído una variedad de dificultades y enfermedades a los seres humanos.
Si estos introducen en su organismo lo que no puede constituir buena carne y buena sangre, deben soportar los resultados de su falta de atención a la palabra de Dios. No estamos a ciegas. La información Dios la dejó. Qué vergüenza para nosotros que los investigadores nos lo tengan que decir, nos lo tengan que recordar a nosotros, al pueblo adventista, y no los pastores, no los dirigentes, que son los que como pueblo hemos puesto para que nos recuerden la ley. Soy adventista de cuarta generación y jamás en 18 años escuché a un pastor, a un ministro, a un predicador mencionar este tema. Y yo comiendo la carne con grasa y aún con sangre, dándole a mi Dios el vientre, lo que era apartado para el único Dios verdadero. Y para mi vergüenza tuve que venir a darme cuenta de este tema hasta que entré en la universidad, con estudios científicos. Con razón el profeta Oseas en un momento exclama: mi pueblo fue destruido porque desechó el conocimiento. Tanto conocimiento que Dios nos ha dado, tanta luz, y andamos en tinieblas, siendo sepultados en dolor, en enfermedad, por andar a la luz de nuestras propias antorchas, por tocar lo sagrado, lo que Dios se apartó para sí mismo. Cualquier carne que ustedes consigan en cualquier mercado tiene sangre y tiene grasa. Aún los animalitos que se matan en la casa se quedan con restos de sangre y con la grasa. Esto envenena la corriente sanguínea y los riñones son los que cuelan la sangre. La única manera que puedan consumir carne como nos ordena la Biblia es con carne kosher. Ahí no están tocando lo santo, pero aún así se queda el problema de las proteínas animales, que ya vimos anteriormente, provoca hiperfiltración en nuestros riñones y es la principal causa de enfermedades renales. Como familia, y podríamos decir como iglesia adventista del séptimo día, estáis lejos de hallaros libres de enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué hay tantas personas enfermas dentro de nuestra misma iglesia? Habéis usado el cebo de los animales, que Dios en su palabra prohíbe expresamente. Estatuto perpetuo será por todas vuestras edades, donde quiera que habitéis. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que lo comiere, la tal será cortada de entre su pueblo. Otro ejemplo, según los investigadores, de grasa animal pura es el queso. Y me asombra que lo que los investigadores, las universidades, los estudios científicos están redescubriendo ahora, Dios ya lo había dicho. Fíjense lo que dice la inspiración sobre el queso. El queso nunca debe introducirse en el estómago. Es absolutamente impropio como alimento. Nada de carne, nada de queso y nada de mixturas con grasa. Saben, esto mismo que estamos haciendo nosotros o que hicimos en el pasado, lo hizo Eva. Dios le dijo: puedes comer de todo, pero de este fruto no. ¿Saben qué hizo Eva? Fue a comer lo que Dios le dijo: no comas. ¿Y cuántos actualmente he escuchado a muchas personas que dicen: si yo hubiera sido Eva, no me como el fruto prohibido? Estaba tan fácil simplemente no comer lo que Dios dijo que no comiera. Pero ¿cuántos comen la carne con su sangre y con su grasa? Cuando Dios dijo: no coman eso, y se quejan y culpan a Dios cuando ya están enfermos por sus enfermedades, por su miseria, pero estamos en abierta rebelión a las órdenes más sencillas de la palabra de Dios. No comas. Pero cómo nos encanta, nos gusta inmiscuirnos en lo que Dios no nos ha hecho partícipes. Esto mismo hizo Lucifer en el cielo. Nos dice la inspiración que Lucifer era quien seguía en autoridad al amado Hijo de Dios. Y cuando Dios, el Padre, y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entraron en consejo, dice Zacarías, consejo de paz hubo entre ambos. Satanás quiso participar de lo que no se le había permitido. Y miren las consecuencias: la degradación, la decadencia, simplemente
por Eva comer aquello que Jehová se apartó para sí mismo. Las tres, tanto la proteína, la grasa y el colesterol, se encuentran en un mismo y único lugar: los productos de origen animal. Hace 150 años, Rudolf Virchow, el padre de la patología moderna, describió por primera vez la degeneración grasa del riñón, y esto es conocido en medicina como nefrotoxicidad lipídica. La grasa y el colesterol en el torrente sanguíneo son tóxicos para los riñones, fue lo que dijo este señor. En los riñones de autopsias hechas a personas que sufrían insuficiencia renal, se hallan tapones de grasa que obstruyen los vasitos de los riñones. El colesterol y la insuficiencia renal han adquirido mucho impulso en la comunidad médica, al punto de que se inició a recomendar el uso de estatinas, un medicamento que se utiliza para bajar el colesterol y la grasa en sangre, para ralentizar el avance de las enfermedades de nuestros riñones. Sin embargo, ¿no sería mucho mejor, por no decir más seguro y más barato, tratar las causas subyacentes de la enfermedad mediante una alimentación sana y eliminar las grasas de origen animal? Sí, porque si me pongo a querer trapear el piso y secar todo el agua que hay, pero dejo la llave abierta, ¿cuándo voy a acabar? Voy a estar todo el tiempo secando con el trapeador, pero el agua sigue cayendo. Entonces, si no quitamos la causa, si no cerramos la llave del agua, si no cerramos nuestra boquita para no consumir estos alimentos, todo el tiempo vamos a estar solamente tapando los síntomas. Ahora entiendo la cita del Espíritu de Profecía, donde dice, bueno, la vamos a leer: deben verse mayores reformas entre nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de Cristo. La reforma pro salud ha de ser entre nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho. En los días de nuestra profeta todavía no estaba hecho. Y cientos de años, bueno, ciento y tantos años más tarde, sigue sin hacerse. Hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro su salud física, mental y espiritual. No solamente nuestro físico, también nuestra mente y nuestra espiritualidad se van a ver afectadas. Y yo no sabía por qué decía esta parte, que es por la que puse la cita. Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. ¿Por qué? Porque están en abierta desobediencia. Están ofreciendo a su Dios el vientre, lo que Dios dijo, no lo toquen. La FDA, Food and Drug Administration, es una organización en los Estados Unidos que checa tanto alimentos, que muchas veces no son alimentos, y drogas, y checa que pues sean aptas para el consumo humano. Pues en el 2015 anunció que se planeaba eliminar las grasas trans en los alimentos procesados y citó que, según la CDC, se podían evitar hasta 20,000 infartos de miocardio. Hasta el 16 de junio de 2015, las grasas trans disfrutaban del estatus GRAS. Lo que significan estas siglas, GRAS, es que generalmente reconocidas como seguras. Entonces, cuando algún producto tenía grasas trans, eran las grasas trans generalmente reconocidas como seguras. ¿Cómo es posible que estas grasas asesinas sean consideradas seguras jamás? Adivinen quién le asignaba la calificación de generalmente reconocido como seguro. No es ningún organismo de científicos, son los productores. O sea, el productor del alimento es quien determina si su propio producto es seguro para el consumo humano. Es legal que los productores puedan añadir sustancias a los alimentos sin informarle a la FDA. Se estima que no se ha informado ni a la FDA ni a la población de unas 1,000 decisiones en los Estados Unidos. No estamos hablando de países de Latinoamérica donde pues las cosas no están tan reguladas como en los Estados Unidos. Pues en los Estados Unidos, unas 1,000 decisiones sobre la seguridad de aditivos alimenticios no se informó ni a la FDA ni al consumidor. ¿Cómo puede ser que los reguladores permitan que sean las propias empresas
las que deciden qué aditivos utilizar y cuáles no. Bueno, pues solo hay que seguir el rastro del dinero. Por ejemplo, PepsiCo gastó más de 9 millones en un año para presionar al Congreso de que se aprobaran ciertos de sus productos. Y cuanto más profundamente buscamos, menos sorprendente resulta que se haya permitido que aditivos alimenticios como las grasas trans hubiesen matado a miles de personas año tras año. Pero tranquilos, el fabricante afirma que son seguros. En Estados Unidos, cada año se diagnostican 64,000 nuevos casos de cáncer renal y hay 14,000 muertes como consecuencia del mismo. Aproximadamente el 4% de estos cánceres son hereditarios. Pero, ¿qué diremos del 96% restante? El consumo alto de productos de origen animal, en los que encontramos el tercer factor, y son los ácidos. Ya llevamos dos: proteínas de origen animal, las de origen vegetal no provocaban hiperfiltración. Número dos, grasa y colesterol. Y la número tres, el ácido, los alimentos acidificantes. La carne provoca carga ácida a nuestros riñones. En ella podemos encontrar ácido úrico, ácido araquidónico, que es el responsable de la inflamación cerebral y es un agente altamente depresivo, el ácido láctico, y no solo en la carne, muchos productos que personas comen a diario son altamente acidificantes. Recientemente subimos un video al canal donde hablamos extensamente sobre los alimentos acidificantes y los alcalinizantes. Si quieren, pueden ir al canal, lo ven y así pueden tener una idea un poquito más amplia de qué alimentos son acidificantes y cuáles alcalinizantes para poder avanzar con otros temas que no hemos visto. Este fue uno de los motivos por los que los alimentos de origen animal resultan tan perniciosos para la función renal. Y es que producen mucho ácido en nuestro cuerpo, más ácido que otros alimentos que son de origen vegetal, que también son acidificantes, ya que tienen niveles elevados de aminoácidos con azufre. El azufre es un elemento principal en la carne. Más adelante vamos a retomar el tema del azufre. Por ejemplo, la metionina es un aminoácido que produce mucho ácido sulfúrico cuando se metaboliza en nuestro organismo. Por el contrario, las frutas y las verduras suelen ser alimentos alcalinizantes que nos van a ayudar a neutralizar el ácido en nuestros riñones. Aunque a veces algunas frutas, como por ejemplo el limón, sean ácidos en nuestra boca, realmente tiene un efecto alcalinizante en nuestro cuerpo. Los alimentos del lado derecho en la tabla, los ácidos, aunque muchas veces son dulces y deliciosos al paladar, acidifican nuestro organismo. Eliminar toda la carne de la dieta occidental estándar reduce el riesgo de la cristalización de ácido úrico, ese ácido que provoca dolor en nuestras articulaciones al moverlas, en más del 90%. Y esto en tan solo 5 días. ¿Con qué poder fue creado nuestro cuerpo? Con una capacidad asombrosa de restaurarse, de restablecerse. Tal y como pueden ver en esta tabla, el alimento que más carga ácida genera a nuestros riñones es el pescado. Y eso que dicen que cuando vamos a comer carne, bueno, pues comamos pescado, porque pues es la carne más segura, entre comillas, porque es la que provoca más carga ácida en nuestro organismo. Seguido del cerdo, las aves de corral, el queso, o sea que el queso no solamente es grasa que va a taponear nuestros riñones, también va a provocarles carga ácida. La ternera es el siguiente acidificante. Los huevos en realidad acidifican más que la ternera, que la carne roja, ¿sí? Pero en una comida se suele consumir menos cantidad de huevos que de ternera, por lo tanto quedaron así en la gráfica. Pero actualmente con esas dietas que ahora la gente come hasta 5 o 6 huevos diariamente, yo creo que están consumiendo más huevos que ternera y los huevos son más acidificantes que la misma carne roja. Después están los lácteos. Vemos que el queso está fuera de los lácteos. ¿Por qué? Porque es más dañino. Por algo dijeron, no es alimento, por algo nos dijo Dios esas palabras. Ahora el pan y el arroz, que en el estudio no eran integrales, son ligeramente acidificantes. ¿Por qué? Porque era harina blanca, era harina refinada.
Pero interesante que la pasta, aunque en el estudio era harina blanca la que se utilizó en la pasta, era ligeramente alcalinizante. Después, las legumbres son alcalinizantes, a pesar de que a veces no se remojan las legumbres y en ellas hay un poquito de ácidos. Bueno, a pesar de eso, siguen siendo alcalinizantes. Después están las frutas, pero estas son superadas por las verduras. Las verduras, las vegetales de hojas verdes, son las reinas de la alcalinización. Con razón, el soberano del universo, una vez que entre el pecado, sabiendo que íbamos a necesitar un alcalinizante potente, nos permite el consumo de hojas verdes, de hierbas, de verduras del campo. Sabemos que la dieta occidental estándar produce ácido, mientras que las dietas basadas en alimentos de origen vegetal alcalinizan nuestro cuerpo, ya lo vimos aquí en la gráfica. Origen animal acidifica, origen vegetal alcaliniza. Las dietas ácidas, con el paso del tiempo, o sea, con una ocasión que coma algo ácido, vale, pues el cuerpo va a ponerse en hiperfiltración, se va a poner a tratar de alcalinizar el cuerpo, pero cuando es vez tras vez, se va a iniciar a producir acidosis, acidosis metabólica, que provoca un exceso de ácido en el torrente sanguíneo. Y lo que vamos a lograr es que cualquier enfermedad germine, porque en un pH ácido, como veíamos la semana pasada, cualquier enfermedad puede germinar, cualquier enfermedad nos puede dar. Entonces, ¿cómo podemos detectar los niveles de ácido que estamos manejando o los niveles de ácido de nuestros alimentos? Bueno, hay tiritas que nos venden con las que podemos medir el pH de nuestra orina. Se mojan con un poco de orina y después ya se ven los colores y ya uno puede saber si la orina está ácida o si está alcalina. Si está ácida, nuestros riñones están sufriendo carga ácida. Si está alcalina o neutra, que es como debiese de estar, bueno, pues estamos sin dañar nuestros riñones. Pero, ¿qué podemos usar para poder medir nuestro pH de manera más fácil, más barata, más sencilla, que aún tenemos en nuestro refrigerador? El repollo. Vamos a hacer química urinaria con repollo, con col morada o col lombarda. Lo vamos a licuar con un poquito de agua para que salga suficiente juguito y lo vamos a colar, que solo tengamos esa agüita lilita morada que va a salir. Y sobre esa agua vamos a poner nuestra orina o la orina a la que le queramos medir el pH. En segundos tenemos el resultado. Si el líquido sigue lila o aún peor se vuelve rosado, la orina es demasiado ácida. Si se vuelve azul, la orina no es ácida, es neutra o incluso básica. La acidosis metabólica crónica, o sea, con el paso de los años, estar provocando esa acidosis en nuestro cuerpo, que se le atribuye a las dietas ricas en carne, nos ayuda a explicar por qué las personas que siguen dietas basadas en alimentos de origen vegetal disfrutan de una función renal mejor y cómo es que las dietas basadas en frutas y en verduras son tan eficientes en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Una dieta vegetariana alcaliniza los riñones, mientras que las no vegetarianas aumentan la carga ácida. Sin embargo, un nefrólogo que estaba viendo estos estudios agregó en un editorial: a muchos pacientes, dijo el nefrólogo, les cuesta seguir una dieta rica en frutas y verduras, por lo que quizá se adhieran más a un tratamiento con suplementos, siempre tratando de evitar la dieta que Dios, el creador de nuestro cuerpo, nos dio desde el principio. Entonces, ¿qué hacen los investigadores para tratar de ayudar a aquellas personas que no están dispuestas a darlo todo por su salud? Pues les administraron pastillas de bicarbonato sódico. En lugar de tratar la causa primera, que es un exceso de ácido, eliminar los alimentos de origen animal, pues optaron por tratar las consecuencias. Razonaron que si hay mucho ácido, lo vamos a neutralizar con bicarbonato, que es un mineral alcalinizante, bien eficaz a la hora de contrarrestar carga ácida. Pero tal como lo indica su nombre, contiene sodio. Y a lo largo del plazo, pues también dañó los riñones. Por desgracia, poner curitas, tratar síntomas y no la enfermedad es muy característico del modelo médico actual. Que el colesterol se nos ha subido mucho como consecuencia de esta dieta antinatural,
demasiado rica en grasas saturadas, en colesterol. Bueno, pues lo vamos a solucionar con estatinas. Estas estatinas bloquean las enzimas que producen el colesterol y listo, seguimos adelante con nuestra dieta. ¿Que la carga ácida está dañando nuestro riñón? Bueno, pues un poco de bicarbonato sódico y listo. El problema es que no hay medicamento que no tenga un efecto secundario adverso. Y el bicarbonato no es la excepción. Y aquí entramos en el cuarto agente tóxico para los riñones: los minerales inorgánicos. Todos estos alimentos que contienen rocas molidas, suplementos minerales, aguas de la mayoría de marcas, el agua alcalina, que generalmente la alcalinizan con bicarbonato, con minerales inorgánicos, los polvos de hornear, el agua mineral, tienen minerales inorgánicos que solo van a entrar a nuestro cuerpo a dañarlo. En este caso, que estamos hablando de los riñones, van a provocar cálculos renales, porque el cuerpo, aunque son minerales, no los puede asimilar. Son rocas. Cuando Dios creó nuestro cuerpo, no lo creó con la capacidad de alimentarse a base de rocas. El que quería que nosotros comiéramos rocas fue Satanás. Él le dice a Cristo en el desierto de la tentación: haz que estas piedras se conviertan en comestibles, se conviertan en pan. Come piedras. Y Cristo no lo hizo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo fue diseñado para mineralizarse de las plantas, de las frutas, de los alimentos, no de las rocas. Entonces, cuando introducimos a nuestro cuerpo estos minerales inorgánicos, van a entrar para dañar, porque el cuerpo no los puede absorber. Se quedan en sangre, rodando por ahí, no pueden ser asimilados y se van a ir acumulando en nuestras coladeras, en las coladeras de la sangre. Se van a ir juntando, juntando y ¡pum! De repente ya tenemos cálculos renales. Y la gente, cuando le dice uno que tomen agua destilada, que no tomen agua convencional, se espantan y dicen: no, me voy a desmineralizar. Por el contrario, vas a dejar de meter basura a tu cuerpo. El agua es para limpiar, la comida es para mineralizar. Las rocas molidas que se encuentran en el agua mineral no van a mineralizar tu cuerpo. Por más que le metas muchos minerales en esa agua, no te mineralizas, solo provocas cálculos renales. Ni se desmineraliza más ni menos tomando agua destilada. Es lo mismo. Lo único es que no estamos metiendo agentes que Satanás desea introducir en nuestro cuerpo. Los cálculos renales obstruyen el flujo de la orina y causan un dolor severo que tiende a irradiar desde un lado de la zona lumbar hacia la ingle. Y es interesante que estos cálculos renales pueden eliminarse de forma natural, pueden expulsarse. La incidencia de cálculos renales ha aumentado drásticamente desde la Segunda Guerra Mundial y aún más durante los últimos 15 años. Aproximadamente 1 de cada 11 estadounidenses las tenía en 2015, en comparación con 1 de cada 20 2 décadas anteriores de 2015. ¿Cómo es que se explica este aumento? La primera pista que apuntó a una respuesta llegó en 1979, cuando los científicos informaron de la sorprendente relación entre la prevalencia de cálculos renales a partir de 1950 y cómo es que en ese momento se aumenta el consumo de proteínas animales. Sin embargo, al igual que todos los otros estudios donde solamente se observa, donde solamente dicen, bueno, pues parece ser que esto provoca esto por pacientes, por los cuadros clínicos que se ven en los pacientes, pues no se puede probar la relación causa-efecto hasta que hicieron un ensayo de intervención y pidieron a los sujetos que añadiesen proteína animal a su dieta diaria, en una cantidad de lo que provee una lata de atún. ¿Sí? Entonces a los participantes les dicen: coman esta cantidad de proteínas, solamente las que están en una lata de atún. Al cabo de 2 días de comer este atún tradicional, los niveles de los compuestos que participaban, o sea, de las personas que estaban involucradas en el estudio, tenían formación de piedras de calcio, oxalato y ácido úrico. O sea, estos elementos que generan cálculos estaban disparados de tal modo en la sangre de estos sujetos que el riesgo de tener cálculos renales aumentó en un 250%, solo con la proteína que tiene una latita de atún. En este experimento, la dieta aprobaba la ingesta de proteínas muy por debajo de lo que es normal el consumo de proteínas en nuestro tiempo.
o que un estadounidense consume en promedio. En la década de 1970 ya se habían acumulado tantas pruebas que los investigadores se comenzaron a preguntar si las personas que sufrían de cálculos renales recurrentes debían dejar de comer carne por completo, o sea, que debían de eliminar la carne por completo. Y hasta la fecha los investigadores se lo siguen preguntando. Investigadores de la Universidad de Oxford concluyeron que los sujetos que no comían ningún tipo de carne presentaban un riesgo significativamente menor de ser hospitalizados por cálculos renales y para los que comían carne. Mientras mayor fuera el consumo de la misma, mayor el riesgo asociado. ¿Será que hay carne peor que otra? Generalmente dicen, bueno, la carne de res no la coman, la carne roja evítenla. Pero, ¿qué pasa con el pollo? ¿Con el pescado? En 2014, otro estudio comparó el salmón y el bacalao, o sea, un pescado no común, digámoslo, como el atún, sino el salmón, con pechugas y hamburguesas de pollo. Concluyó que gramo por gramo el pescado podría ser ligeramente peor que el resto de carnes en términos de riesgo de cálculos renales. Así que las personas con tendencias a formar cálculos renales deben eliminar la ingesta de todas las proteínas animales. Alguien dirá, la mayoría de las piedras en el riñón son de oxalato de calcio, que se endurecen así como un caramelo, y hay verduras que contienen oxalatos. Bueno, pues un estudio reciente concluyó que el riesgo de formar cálculos renales no aumentaba con el incremento de la ingesta de frutas y de verduras, aún de las de hojas verdes, que tienen algunas de ellas oxalatos. De hecho, comer más frutas y más verduras reducía el riesgo, lo que significa que aumentar el consumo de alimentos vegetales, además de limitar los de origen animal, tiene beneficios añadidos. Estos mismos investigadores administraron frutas y verduras en lugar de bicarbonato a los que estaban en el estudio y concluyeron que ofrecía una protección similar, con la ventaja añadida de que reducía la tensión arterial en los sujetos y no formaban cálculos renales. Se eliminaba la carga ácida, no aportaban grasas ni proteínas que provocaran hiperfiltración. Así que la clave para detener el avance de las enfermedades renales puede ser que esté en el mercado y no en la farmacia. Y hablando de tensión arterial alta, vamos a entrar en el quinto tóxico de la dieta, y es la sal refinada. La sal refinada no solo contiene agentes que van a provocar subir la tensión arterial, sino también retención de líquidos, que eso está bien relacionado con nuestros riñones. Cuando las personas inician a tener retención de líquidos, dicen, bueno, pues tus riñones ya no están funcionando como deben ser. ¿Cuáles son estos agentes o estos ingredientes? El cloro y el sodio. Por eso es que a las personas que están teniendo enfermedades renales o hipertensión arterial les quitan la sal. Sí, porque cualquier sal refinada que podamos encontrar en el mercado incluye solo cloro y sodio. Abarca esto a la sal del Himalaya, a la sal céltica, aún a la sal de mar de cualquier marca que ustedes puedan encontrar en el mercado. ¿Y saben por qué? Porque hay una ley en la que solo se permite que tengan dos minerales las sales del mercado, cloro y sodio. Y estos minerales aislados dañan el sistema urinario. Asombrosamente, el agua de mar, la sal de mar artesanal, regula la tensión arterial. O sea, personas que tienen hipertensión cuando inician a tomar agua de mar y utilizan sal de mar artesanal, que no es de marca, para condimentar sus alimentos, reducen su tensión arterial. Asombrosamente, si usamos el agua de mar para cocinar, nos vamos a mineralizar, nutrir, hidratar, aún nos limpia, no tiene efectos secundarios, no contiene antiapelmazantes, como sí muchas de las o la mayoría de las sales del mercado, esos elementos que le eliminan la humedad para que pueda estar separadita la sal. Y nos van a ayudar a poder tener una sangre con un plasma sano. ¿Cómo reconocemos la sal de mar? Bueno, la sal de mar, huele a algas, diríamos a pescado, está húmeda. Todos los cristales de esta sal son diferentes. A veces tiene basuritas, virutitas, no tiene marca, no la venden en las tiendas y tiene todos los minerales. De hecho, si usamos agua de mar para cocinar,
estamos consumiendo los 118 elementos de la tabla periódica en su cantidad adecuada para que nuestro plasma sanguíneo pueda estar regulado. El agente número 6 es el amoníaco. Para compensar el exceso de ácido que ya vimos que es consecuencia de una dieta acidificante, los riñones producen amoníaco. No solamente que lo ingerimos, los riñones lo producen para contrarrestar el ácido. Aunque neutraliza parte del ácido y a corto plazo ayuda a que nuestros riñones no se vayan a destruir inmediatamente, a largo plazo el exceso de amoníaco ejerce un efecto tóxico sobre nuestros riñones. El deterioro de la función renal es consecuencia de toda una vida de exceso de producción de amoníaco. Y es que los riñones se empiezan a deteriorar cuando tenemos 20 años y ya para cuando lleguemos a los 60, 70 años están completamente fundidos. La carne ya de por sí trae amoníaco. Entre los enlaces de proteína trae amoníaco, pero cuando llegan al torrente sanguíneo, aún así provocan carga ácida en nuestro riñón. Entonces, el riñón, para protegerse de esta carga ácida, produce más amoníaco que también les hará daño. El riñón o nuestro cuerpo razona que por lo menos no se va a morir en el momento en que coma esos alimentos acidificantes, pero con el paso del tiempo va a haber daño. Más alimentos ácidos, el agente 7, el azúcar, el jarabe de maíz, los edulcorantes, son alimentos altamente acidificantes. Y es que no son del reino animal, son del reino vegetal. El azúcar no solo provoca depresión, ansiedad, nos desnutre. Hay un dicho que dice que el azúcar entra a nuestro cuerpo desnuda, pero sale bien vestida, porque para poder eliminar ese tóxico, tiene que sacar de nuestros huesos, de nuestra sangre, minerales, vitaminas para poder eliminar ese tóxico. Entonces, entró desnuda, pero nos quita nuestros minerales y sale bien vestida, porque pues se va con esos nutrientes esenciales para nuestro cuerpo. También el azúcar, los edulcorantes, el jarabe de maíz que está en casi todos los productos que compremos de la tienda, que son endulzados, dañan nuestros riñones cargándolos de trabajo, los estimulan y los acidifican. En la número 8 mencionaremos dos elementos que siempre están agregados en los alimentos, y es el azufre y el fósforo. El azufre ya lo habíamos mencionado brevemente antes, y estos elementos los podemos encontrar en las proteínas de la carne. Para poder ser asimiladas estas proteínas que se encuentran en la carne, nuestro cuerpo tiene que separarlas en aminoácidos. En esta ruptura de las proteínas para convertirlas en aminoácidos, se libera azufre, que es el que está atrapado dentro de las proteínas. Y ese azufre termina en sangre. Y nuestra sangre termina cargada de azufre. Cuando pasa por los riñones, los estresa. Tanto el azufre como el fósforo son elementos que son necesarios para nuestro cuerpo. El problema es la dosis. Dosis elevadas dañan los riñones. El fósforo está presente especialmente en las bebidas negras y en la carne. Pero las plantas tienen fósforo. Sí, sí lo tienen. La diferencia es cuánto se absorbe en nuestro cuerpo y termina en sangre. El exceso de fósforo en sangre aumenta el riesgo de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, daña los vasos sanguíneos, acelera el envejecimiento, promueve la pérdida de masa ósea, o sea, osteoporosis y muerte prematura. Así que niveles elevados de fósforo son un factor de riesgo. Como estábamos viendo, se encuentran en múltiples alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal. Pero lo que hace la diferencia es cuánto tenemos en sangre. La mayoría de estadounidenses consumen el doble de fósforo del que necesitan. Y el problema no es en sí cuánto fósforo estamos consumiendo, sino cuánto termina en sangre. Adoptar una alimentación basada en alimentos de origen vegetal reduce significativamente los niveles de fósforo en sangre, aunque el nivel de la ingesta de fósforo continúe estable, sea normal. Esto sucede porque el fósforo que encontramos en los alimentos de origen animal tiene un compuesto que se llama fosfato y el torrente sanguíneo lo absorbe con mucha facilidad, al contrario de lo que pasa con el citrato, que es la forma predominante del fósforo en los de origen vegetal.
El peor tipo de fósforo es el que encontramos en los fosfatos, y estos se le añaden a las bebidas de cola y a la carne para intensificarles su color y aún el sabor. O sea que la carne ya trae su fósforo, que es demasiado, pero aparte las empresas cárnicas le agregan más y en fosfato, que es el que se asimila muy rápido en sangre. Especialmente el fosfato o el fósforo se le inyecta a la carne de pollo para poder mejorar su color, para aumentar el peso y así se aumenta la rentabilidad, porque ustedes saben que la carne se vende por peso. El problema con este aditivo es que duplica el contenido de fósforo en la carne. Los otros añadidos se han descrito como un peligro insidioso real, o los otros añadidos que se le agregan a la carne, para los pacientes que tienen enfermedades renales o aún para las personas que tienen su riñón sano, porque su capacidad de excretar el fosfato es reducida. Pero sabemos que el exceso de fósforo debe preocuparnos a todos. En los Estados Unidos se le permite inyectar a la carne cruda con 11 tipos distintos de sales de fosfato. Estos fosfatos de la carne y de los alimentos procesados son toxinas que entorpecen la función arterial. O sea, no solamente van a entorpecer el trabajo de nuestros riñones, también el trabajo de nuestras arterias, que son las que le llevan la sangre a los riñones. Así que al cabo de unas horas de haber ingerido una comida rica en fosfatos, promueve el desarrollo de enfermedades tanto cardiovasculares como renales. También la bacteria Campylobacter, que es una de las principales fuentes de intoxicación alimentaria, hasta en 1 millón de veces en la carne de pollo, tiene más propensión de poder desarrollarse en nuestro organismo. Y recuerden, la carne ya contiene fosfato de fácil absorción. Añadirle más es hacer leña del riñón caído. Y parece que el pollo es el peor hacha con la que podemos cortar nuestros riñones. Un estudio en el supermercado concluyó que más del 90% de los productos de pollo que había en el mercado contenían fosfatos añadidos. Históricamente, el tabaquismo ha sido el único factor de riesgo de cáncer de riñón aceptado. Las nitrosaminas, uno de los agentes cancerígenos que se encuentra en el humo del tabaco, se considera tan perjudicial que incluso el humo llamado de tercera mano constituye una preocupación importante. Tal y como escribió uno de los mayores expertos en el movimiento en defensa contra el tabaco o para que se controle el consumo de tabaco, dijo, si cualquier otro producto diseñado para el consumo humano tuviera un agente cancerígeno tan potente como este, como las nitrosaminas, se lo prohibiría inmediatamente. Y yo digo cualquier otro producto, excepto uno, la carne. ¿Sabían que en una salchicha de un hot dog tenemos tantas nitrosaminas similares a los agentes cancerígenos del tabaco que existen en 4 cigarrillos? Y estos agentes no solamente se encuentran en las carnes procesadas, como lo son el jamón, las salchichas, las carnes curadas, también las encontramos en la carne fresca, como en la ternera, el pollo y aún en el cerdo. Esto podría explicar el aumento de la incidencia de cáncer de riñón durante las últimas décadas, a pesar de que, según los estudios, cada vez menos personas fuman. O sea que no solamente las carnes procesadas o curadas tienen nitrosaminas, aún las carnes frescas. En un estudio que se realizó en Europa, se calculó que para reducir el consumo de carne a menos de 20 gramos, se lograría revertir muchas muertes. Básicamente 3% de todas las muertes. O sea, 3% del total de muertes que hay al año en un país se reduciría si eliminaran el consumo de carne procesada, o sea, de las que no son frescas. Vamos con un ejemplo. En 2024, en México, murieron 589,317 personas. Un 3% serían 17,694. Bueno, pues 17,694 fallecimientos se hubiesen evitado si se hubiesen eliminado el consumo de carnes procesadas, de salchicha, de jamón, esas carnes que ya nos venden que han sido procesadas por la industria carnera. Agente número 9, falta de agua. Un déficit de agua aumenta la concentración de estas toxinas que ya vimos, pues van a pasar por el riñón de manera más concentrada. Esos desechos que nuestro cuerpo ya produce
debido a la respiración, debido al ambiente, no solo a los alimentos, pues pasan por el riñón sin diluir y provocan que cuando entran en contacto nuestros riñones con esa sangre tóxica, comiencen a desgastarse los riñones, se comienzan a envenenar nuestros riñones. Recordemos que el agua no solamente hidrata, también limpia. Una mala hidratación es sinónimo de mala limpieza. Por eso es importante tomar agua destilada, que limpia, que arrastre esos minerales inorgánicos, esos cálculos, esas grasas, esos ácidos, tanto de nuestra sangre como de nuestros riñones. Sobre el agua, tenemos un tema completo en el canal que se titula La Gran Medicina de Dios. Pueden ir a verlo para que no nos extendamos mucho en este tópico. Y llegamos al tóxico número 10, y son las emociones, los químicos de las suprarrenales. Las suprarrenales son dos glándulas que producen hormonas que las tenemos arriba de nuestros riñones. Eso significa suprarrenal, arriba del riñón. Estas glándulas son las que producen el cortisol y la adrenalina. Son hormonas que son necesarias para que podamos sobrevivir. Pero cuando nuestros riñones, nuestras suprarrenales, producen una excesiva cantidad de adrenalina y de cortisol debido a estrés, pensamientos repetitivos, sentimientos de miedo, odio, resentimiento, rencor, básicamente todos los pensamientos malos, inmediatamente el cuerpo detecta estos pensamientos, los detecta como agresores y comienza a soltar estas químicas en sangre. Segundos más tarde, debido a que se sueltan directamente sobre la sangre, están en nuestros riñones. Estas hormonas queman los riñones. Por eso nuestro Señor Jesús dijo que no necesitábamos ni siquiera actuar las cosas malas. Con solo pensarlos está hecho el daño. Porque nuestro cuerpo genera todas las hormonas, todas las químicas que necesitaríamos tanto para luchar como para huir al pensar estas cosas. Hay un dicho que dice que tener odio, tener rencor, resentimiento, es como tomar nosotros veneno y esperar que se muera la otra persona, la persona a la que odiamos. Quien se va a dañar va a ser la que tiene estos pensamientos, estos sentimientos. Por eso el apóstol Pablo dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, no por el bien del otro, sino por mi propio bien. Los pensamientos, las emociones son sumamente importantes para nuestros riñones. Así que ya tenemos el problema, estamos enfermos por nuestra omisión a los consejos que Dios nos había dado hace muchos años atrás. ¿Qué hacemos?